Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con campos en variedades curvas. Esta vez falta formular un producto interno. En el video pasado yo mostré la independencia en la hipersuperficie de la forma simpléctica, pero pues, ¿esto para qué? La forma simpléctica nos sirve para definir productos internos y los productos internos hacen que nosotros podamos definir también productos en espacios de Hilbert. Los espacios de Hilbert los hemos estado construyendo a partir de soluciones de la ecuación de Klein-Gordon, ya saben, duplicando la solución de esta con ayuda de algo que se llama la forma compleja. Entonces, fíjense por acá que tienen el mismo campo de siempre, pero esta vez intenté usar una expansión en sumas. ¿Por qué hago la expansión en términos de suma? Porque si lo hago en términos de integraciones, resulta que yo tengo que tener en cuenta una medida, porque la integral en últimas viene con una medida por acá, ¿cierto? Entonces, esa medida yo tendría que definirla. Y no quiero entrar a definir todavía la noción de medida, es decir, son detalles matemáticos que pues, hacen que difiera como tal la sumatoria de la integración, ¿no? Entonces, a ver, en últimas, las integrales se van a reducir a, se reducen a sumatorias sobre pues un espacio, pues si yo por ejemplo tengo una integral, yo tengo que definir la medida del espacio sobre el cual yo estoy integrando. Entonces, pero esa medida necesita unos criterios físicos para poder definirla. Digamos, en términos, o bueno, eh, a ver, yo no me quiero meter con esos detalles matemáticos todavía, así que para pues, lo que quiero hacer, la sumatoria es más que suficiente, así que quedémonos solamente con eso. Pero, pues teniendo en cuenta que el campo pues está extendido en el infinito, o sea que como tal esta sumatoria tiene que ser una integral. Ok, entonces ya vimos también que hay dos formas de expandir el campo. Básicamente, uno en términos de unos modos que yo escoja de acuerdo a las simetrías que yo tenga. Por ejemplo, si estoy en Minkowski, pues estos van a ser ondas planas. Y si estoy en Minkowski, también puedo escoger otro set de otra base, otra expansión en otros modos diferentes a las ondas planas. Por acá también tengo la densidad de momento, que pues vimos cómo se calculaba para espacios curvos cuando nosotros hacíamos la descomposición 3 más 1, un vector normal a la hipersuperficie y en últimas solamente es derivar esto. Fíjense que aquí la derivada ingresa en los modos, por eso está aquí derivando a este modo y también a este modo de acá. Y también necesitamos bueno, una cosa es tener el campo cuantizado, ¿sí? Y otra cosa es tener la solución clásica de la ecuación de Klein-Gordon y esa solución clásica es la que voy a usar para construir mi espacio de Hilbert. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí tengo la solución clásica de la ecuación de Klein-Gordon. He escogido estos modos de acá porque pues estas A's por este otro lado pues se parecen a ondas planas y yo ya no estoy lidiando con ondas planas. Entonces, tener en cuenta que por eso escogí esta otra base, la base phi de sub k. Entonces es lo que puse acá. Luego de eso obtengo también el momento canónicamente conjugado, que es este. No hay misterio. Volví a aplicar esta formulita de acá y volví a ingresar la derivación por acá. Y ahora, pues ustedes recuerdan que para construir estados, una forma que habíamos visto, que era pues que en donde nos aprovechábamos de la estructura algebraica que habíamos definido en nuestro espacio de fase, era pues ayudándonos de esa forma algebraica, que era la estructura simpléctica. Entonces construyo una funcional lineal con ayuda de esto y pues cuando lo hago tengo que aplicar la definición de estructura simpléctica que es esto. Una forma reducida, pues fíjense que ya teniendo en cuenta, o bueno, yo ya sé que si yo escojo un f, yo puedo obtener su momento canónicamente conjugado, así que esto es muy largo, la verdad no quiero escribir tanto,
Entonces lo que yo hice fue tomar el representante del momento y ponerlo por acá y un representante, perdón, de la solución de la ecuación de Klein-Gordon clásica y tomarlo y ponerlo acá. Y fíjense que omití los corchetes típicos, estos cuadrados, los omito. Y pues lo mismo hago con esta otra parte. Con el campo cuántico, pues solo escojo el representante del campo cuántico. Perfecto. Eh, Ahora, pues, esto sería equivalente, si yo me quedo con esta parte, a escoger la expansión que tomé por acá, por ejemplo, f es esto, y la sustituyo por acá, pero también el momento canónicamente conjugado f es este, y lo sustituiría por acá, y así pues con todo este armatoste, pero que ustedes ya ven, pues implicó que yo me demorara un tiempito escribiéndolo. En cambio, si escojo la parte de acá, esta forma de escribirlo, pues yo solo tengo que lidiar con esto. Y pues también hay que tener en cuenta que la estructura simpléctica es bilineal y que además es independiente de las hipersuperficies que escojamos, con lo cual es una ventaja muy grande. Eh, Todo esto, si ustedes se fijan, son cálculos que ya hemos hecho, por eso no los hice en vivo porque me demoro mucho y es lo mismo de siempre. Así que pues me aprovecho ahora de la bilinealidad de la forma simpléctica y obtengo esta descomposición, o sea, la expando. Y obtengo esto, esto, esto y esto. Y ahora sí, aquí ya quiero hacer los cálculos en vivo y primero argumentar por qué vamos a mandar esto a cero. Entonces, que esto va a ser cero, igualmente esto. Resulta que todavía, o sea, yo tengo una arbitrariedad en la escogencia de los modos en los cuales yo escojo el campo. Para que se nos faciliten las cosas, como la estructura que nos va a servir para definir un producto interno es la estructura simpléctica, yo quiero escoger un set de modos que además de ser completos, o sea, que me permitan expandir el campo y también pues una representación diferente del campo, por ejemplo, escoger una base psi en términos de esos modos, eso significa completez. Em, También quiero que sean ortogonales bajo este producto interno, el producto interno que yo voy a definir por acá. Resulta que, claro, si yo por ejemplo me meto a decir que esto es diferente de cero, cuando yo defina un producto interno con esto, con índices parecidos, lo que va a pasar es que con índices parecidos se va a hacer igual a cero. Y resulta que yo con índices parecidos yo puedo definir módulos de, por ejemplo, de una función de onda. Que, imagínense que, qué sé yo, una función de onda. Entonces pongo por acá función de onda. Supongamos que solo voy a crearla con un modo, con el modo L. Voy a poner por acá el operador de creación, que en este caso, por ejemplo, podría ser un B, también dependiente del modo L, y actuando esto sobre el vacío que yo ya he escogido. Así que si yo, por ejemplo, me da por crear un estado de este tipo y cuadrarle o calcularle el módulo cuadrado, lo que uno va a encontrar es que, claro, para encontrarle el módulo al cuadrado yo tengo que usar el producto interno que yo haya definido, ¿sí? O sea, para encontrarle su norma. Eh, si ese producto interno yo lo definiera en términos de esto, pues lo que sucede es que la norma de esto me daría igual a cero. Así que es conveniente que eso no pase porque índices parecidos por acá, que es lo que sería equivalente, calcular el módulo de esto al cuadrado, pues me darían cero. Así que no tiene mucho sentido, por lo menos desde el punto de vista físico, porque pues serían en últimas intentar calcular la amplitud de probabilidad de, qué sé yo, de lo que signifique este estado. Yo todavía no puedo decir qué significa, pero pues la amplitud de probabilidad y que esa amplitud de probabilidad me dé cero, pues no tiene mucho sentido. Así que ese es el motivo por el cual elimino esto. Lo mismo va para el otro, para esta parte de acá. O sea, imagínense que ahora en vez de cuadrar, qué sé yo, con esto, lo cuadran con el conjugado, con el complejo conjugado. Sin importar si aquí uso esto, pues voy a tener lo mismo, voy a tener estados cuyo módulo cuadrado es igual a cero. Entonces, para evitar eso, esto no lo tengo en cuenta.
Y ahora pues lo que sí tengo en cuenta son los que tienen digamos, los que tienen ese producto con su complejo conjugado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues si quiero intercambiar, por ejemplo, yo sé que esto es antisimétrico, o sea, puedo intercambiar esto, ¿cierto? Y pues por acá me saldría un menos, ¿no? Entonces quedaría una cosa así. Entonces este se pondría al otro lado y listo, me desharía de esto. Ok, entonces me quedarían estas dos partes. Una que crea partículas y otra que pues las destruye, porque pues tiene este B. Obviamente va a actuar sobre el espacio de Fock que yo haya escogido, ¿no? Entonces el espacio de Fock para este caso se va a definir con la acción de este operador. Entonces este operador lo va a actuar sobre este vacío y este es el espacio de Fock que considero, ¿no? O sea, a partir de este vacío yo puedo crear otras. Si escojo otra expansión, pues tengo que, si escojo la expansión, por ejemplo, en términos de A, pues aquí sería otro vacío diferente, ¿no? Listo, he hecho todo esto y pues nada, borré algunas cosas, reorganicé todo y falta definir como tal, pues, qué diablos es este producto. Resulta que es útil por aquí introducir un i, pero pues como lo introduje tengo que, pues esto debe ser un menos i cuadrado, ¿no? Pues para que no se altere el signo. Pero lo escribo de esta forma. Eh, y pues, ¿qué tal si saco el menos? Lo saco por acá afuera. Y me quedo con el i también. Pongámoslo por acá, por aquí. Listo. Entonces, bueno, de hecho, al revés. O sea, por aquí el i y por aquí el menos. Sí, mejor. Y esto resulta que se asemeja mucho a lo que habíamos definido antes como producto de Klein-Gordon. Por acá, entonces, pongo el i, pongo el menos i, y esto sería el producto. No sería entonces ahora ya producto de Klein-Gordon, sino que sería, eh, ahorita lo que vamos a definir es un producto, bueno, a ver, como tal estas son las relaciones de ortogonalidad, pero las tengo que definir con ayuda de un menos i. Todo esto porque resulta que, mm, pues acá se hace explícito esto tiene que ir con una derivación. Y como siempre, las derivaciones, cuando se expanden en modos planos, ahorita pues como spoiler también la expansión en modos planos, en modos de onda plana, pues se va casi que a mantener cuando uno trabaje con espacios-tiempos estáticos. Entonces es conveniente multiplicar por un menos i para tener en cuenta esa i que se baja gracias a esta derivación. Si yo tengo en cuenta eso, eh, lo que obtengo por acá es que esto debería ser un delta de LK, pues porque yo he escogido que sean modos ortogonales. Entonces, por aquí me quedaría de esta forma. O sea que eh, finalmente obtengo lo siguiente, que esto sería sumatoria sobre un solo índice, f de L y b sub L gorrito. Por acá habría un menos i, sumatoria sobre un solo índice, f de L F, bla, 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 FL y esto con daga. Listo. O sea, volvemos a obtener la misma estructura que antes. Pero así como obteníamos la misma estructura que antes, nos conviene escribir esto en términos de la posición, porque recuerden que eso siguen siendo coordenadas en la variedad. Y pues por acá hemos escogido expandir esto en términos de unos modos. Entonces, ¿cómo nos pasamos digamos, a este otro bando de escribir todo en términos de las coordenadas en la variedad? Para pasarnos a las coordenadas de la variedad, pues definimos unas cantidades por aquí. Por ejemplo, yo me ayudé pues definiendo esta parte como f más y esta parte como f menos, recordándome, pues, o bueno, haciéndonos recordar que todo lo que tenga estos modos, que pues en ondas planas, recuerden esto es e a la menos i omega sub k de t por e a la i veces k punto x, ¿no?
Entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo me ayudo con este pues para decir que esta es la parte positiva, o sea, de frecuencia positiva gracias a este término. Entonces, pues tener en cuenta por qué yo puse esa forma de nombrar las cosas. Ahora resulta también que, por ejemplo, el f menos, pues listo, escojo que sea este, pero también tengo que hacerlo para los operadores de creación y destrucción. Entonces me paso a unos operadores de creación que actúen, o bueno, que dependan de estas coordenadas x. Entonces, si veo esta parte, corresponde justamente a esta parte de aquí. Mm, listo. Usando estas definiciones, lo que voy a hacer entonces es, ¿qué tal si tomo la primera parte? Por ejemplo, tomemos f más, que está en azul, y multipliquémosla por algo. Voy a multiplicarla por phi, voy a ponerle L, ¿sí? Y voy a igualar esto pues por este otro lado a la sumatoria de K, ok, FK. Como multiplique por phi L, pues este puede ingresar por la sumatoria porque tiene índice diferente y me quedo con este. Y de hecho, pues bueno, aquí no haría gran cosa. Me voy a aprovechar más bien de algo que sería la relación de completez para estos modos. O sea, pero la relación de completez ya no en términos del espacio de Hilbert que intentó construir, sino en términos de ser una base sí, ortogonal. O sea, listo. Entonces, lo que voy a hacer entonces es aquí, en vez de multiplicar por este numerito, pues multipliquemos por este y aprovechémonos de la relación de completez. Pero resulta que si yo integro, por ejemplo, a ambos lados, yo debo integrar con respecto a debo integrar con respecto a la superficie y esas coordenadas voy a denotarlas por ahora sí. Entonces voy a ponerles por acá un D3 D3X, pero voy a ponerle al X voy a ponerle una flechita, pues denotando que son las espaciales. Pero resulta que, claro, yo cuando haga esto tengo que asegurar que todas las integrales sean invariantes bajo los difeomorfismos en en el slice que yo haya escogido, ¿cierto? Recuerden la linecita por acá, bueno, esto es como tal, esto es la manifold, o sea que tiene dimensión 4, o sea la dimensión de esta variedad es 4, pero pues yo seleccioné una cosa que tiene, que pues como tal es sigma y que tiene dimensión 3 y esa sigma pues es una hipersuperficie la cual tiene que ser invariante o bueno, no va a depender como tal de las coordenadas que yo escoja y las cantidades no deben depender de esas coordenadas. Para yo lograr eso, pues los elementos de volumen también tienen que ser invariantes bajo ese cambio coordenado y las integrales y todo lo que yo defina también tiene que ser invariante ante esos cambios coordenados. Así, pues introduzco por acá la raíz de h, donde recuerden h no es más que el determinante de esa métrica inducida sobre la hipersuperficie, o sea, de h a b. Si integré pues a este lado, fíjense que la integral puede atravesar todas estas sumas. Por aquí entonces entraría h y también tendría que integrar con respecto a x, pero a x espacial. Entonces los modos cumplen la relación de completez en términos de x espacial. Ahora, x, esta x que está aquí es cuadriespacial, o sea, esta x es x0, x esto, ¿sí? Tener en cuenta eso, entonces por aquí hay una dependencia de x0 suelta, ¿sí? O sea, ambos lados están igualados o bueno, ambos lados equivalen o esta relación vale a tiempos iguales. Resulta que cuando yo hago eso, por aquí me sale una delta de Kronecker de ELK, pues porque esto es como tal la relación de completez. Usualmente la relación de completez nos lleva a este H, pero pues es porque nosotros estamos trabajando o se trabaja en una variedad plana. Aquí debemos introducirlo pues
porque la variedad sobre la cual estamos trabajando es curva. Y aprovechándome ya de esa delta de Kronecker, pues esta parte se iría, aquí habría un delta de LK, que si hago que actúe con esta sumatoria, solamente sería f de L. Entonces, quedaría f de L. Ahora, todo lo que acabé de hacer, pues ustedes recuerden la relación de completez. eh, Cuando uno inserta o usa esa relación de completez con los modos esféricos, o sea, con armónicos esféricos, uno necesita poner por acá un peso. Entonces hagan de cuenta que h es un peso, simplemente. Pero bueno, pues en nuestro caso, más que un peso, pues se usa para mantener invariante el elemento de volumen ante difeomorfismos, es decir, ante cambios de coordenados, pero sobre la hipersuperficie que hayamos escogido. Ok, entonces ya tengo f sub L, o sea, tengo esta parte. Si tengo f sub L, pues tengo también f... Ah, bueno, y este es f más, ¿no? Esto es f más. Si tengo f sub L, pues yo puedo conjugar y obtener eh, menos, ¿no? F menos por acá. Y esto simplemente sería lo mismo, pero pues conjugando ambos lados. Entonces, he hecho ya eh, el cálculo de dos cosas. Falta ver cómo expreso B daga en términos de B daga, pues que depende de las coordenadas. Pues me aprovecho de lo mismo, ¿no? Hago el mismo truco. Así que, ¿qué tal si en vez de hacer todo ese truco, pues escribo exactamente todo lo que hacer el truco pues me da? Entonces, me quedaría en este caso integral de b más de x phi de L, listo, raíz. Ah, bueno, este es, sí, ahí está bien. Raíz de h de 3x. Listo. Entonces ya me aproveché de esa relación de completez mmm, que había puesto pues anteriormente y he escrito este modo. Lo mismo debe valer para el otro modo. Pues perdón, para el otro operador de creación, de aniquilación, rayos. Entonces hago lo mismo. Y listo. Entonces, nada, lo único que tendría que hacer sería tomar, por ejemplo, esta parte y multiplicarla por esta parte y sumar sobre L. Entonces, si hago eso, pues vamos a ponerlo por acá abajo. Entonces nuestro objetivo es multiplicar a estas dos partes. FL multiplicado por BL daga y sumar sobre el índice L. Entonces resulta que todo esto que me va a dar. Entonces FL es esto. Lo copio y lo pego. Y ahora acá va a venir también otro raíz de h. O sea que, porque más bien voy a llamar este más bien h que depende de x. Y como voy a tener la misma multiplicación, o sea, entonces me conviene cambiar de variable muda. Y voy a poner otra integral por acá. Porque pues viene este, que es este. Y voy a alejar esto. Y ahora lo que hago si es copiar y pegar esto. Y vamos a ver si, bueno, y toca cambiarle de variable, ¿no? Y pues para hacerlo lo hago simplemente con primas. Prima, eh, este sería x prima y por acá prima. Entonces, ¿qué diablos es esta x prima? Pues es x0, x prima
bueno, esta es x' y esta sería simplemente x0, x. Mm, Ok, todavía no he sumado, o sea, me falta introducir por acá un símbolo de suma. Si ya introduje una de las dos integrales, pero simbolicémosla con un solo símbolo de integración. Y por acá habría un símbolo de sumatoria. Ok, puedo intercambiar eh, y digamos, el símbolo de sumatoria y ponerlo por acá. Entonces voy a poner esto así y voy a poner esto, pues voy a sacarlo por acá y pongo esto acá. Perfecto. Resulta que la relación de completez de esto, una era la relación de completez con los índices x, y esta es una relación de completez con los índices L. Resulta que la relación de completez con estos índices L es la siguiente. Es delta de x menos x prima espaciales dividido entre eh, raíz de hx. ¿Ok? Entonces, esto se debe a lo siguiente. Eh, todo lo que yo haga tiene que ser otra vez invariante ante los difeomorfismos que haya sobre la hipersuperficie. Resulta que ante cambios coordenados, esto transforma de la siguiente manera. Por aquí aparece un jacobiano a la menos uno, ¿sí? Delta de qué sé yo, de las coordenadas a las cuales yo haya cambiado. Y por acá abajo aparece, sí, raíz de hy, pero necesito ahora también multiplicarlo por un jacobiano. Em, ¿Cuál jacobiano aparece por acá? Eh, Aparece j a la menos uno. Sí, pues, ¿por qué? Pues piénsenlo otra vez, o sea, recuerden cómo es que transformaba esto, pues esto, en últimas, cuando yo definía un elemento de volumen, pues cuando yo tenía una cosa de este tipo, y bueno, x, y yo quería cambiar, pues el elemento de volumen como tal transformaba de esta forma, con un j. Por lo tanto, para que esto se mantuviese invariante, bueno, esto es x, esto transformaría a un hy y esto tendría que ser j a la menos uno, ¿cierto? Para que este se cancelara con este. Entonces, esa es la justificación. Y cuando eso pasa, pues yo tengo una relación de completez invariante bajo difomorfismos, así que por eso debo dividir entre este factor. Entonces, esa es la relación de completez correcta para este tipo de modos bajo la sumatoria del índice L. Ok, entonces hay un montón de matemáticas por aquí que yo tal vez, la verdad, estoy omitiendo. Una porque mi objetivo, a ver, es un objetivo investigativo. Voy a ser sincero con ustedes y mi objetivo es encontrar otra representación. Hay un punto de partida para encontrar otra representación alterna a la de Fock, que es una representación de Schrödinger. Es decir, es la de las funcionales que a mí tanto me gusta. Y lo estoy haciendo por eso. Tengo que poner un ejemplo físico porque pues si no esto se queda en la abstracción y no se aterriza. Yo en el otro capítulo voy a mm, ya empezar con algo que se llama el efecto Unruh. Espero que disfruten pues viendo cómo es que hay el vacío como tal es un estado térmico. Es brutal, es brutal. Está muy vinculado con mecánica estadística. Esto. Ok, entonces, em, teniendo en cuenta esto, yo debo, pues me desharía de una de estas medidas, me desharía de esta y de esta otra. Bueno, de estas, qué sé yo, estos determinantes o raíces de determinantes. Y ahora sí usaría el delta, ¿no? Para quitar, por ejemplo, este prima.
este prima y quitarme de encima una de las integrales. Y a mí me fastidian los primas, así que por eso quito esto. Y finalmente llego a esta expresión que está acá. Si yo saco el complejo conjugado de esto, pues obtengo la otra expresión, ¿no? Entonces, FL y me queda así. Ah, bueno, otra cosa. Yo había pensado en que pues este canal yo lo había hecho al inicio como tal con propósitos pedagógicos, pero yo también tengo que pensar un poquito en cuáles son mis objetivos. Y entonces van a ser más, creo que de tipo o de corte investigativo. O sea, y pues van a ser mis investigaciones, o sea que por ahí tienen un sesgo, ¿no? Pues son las investigaciones que yo planteé. Listo, entonces, perfecto, aquí está esto. Perfecto, ahí está esto. Entonces, ya, solo tendría que sustituir, irme por acá arriba y sustituir aquí. Entonces voy a borrar todo lo que hice por acá abajo. Y listo, entonces me quedo por acá. Entonces voy a mover esto, se queda por acá. Y por aquí ya lo que voy a hacer es cambiar o poner esto por aquí. Poner esto por acá. Eso está con un I. Entonces voy a poner la I con verde. Y aquí hay un menos, un I. Listo. Entonces me deshago de todo esto. Y digo que la forma simpléctica, tal cual como yo la construí, equivale a lo que he puesto acá abajo. Entonces, bueno, esto es importante, igual dejémoslo un poquito más aislado. Esto lo puedo ya borrar y me quedo con este pedazo que está aquí. Entonces resulta que la forma simpléctica eh, concluye en esto. Recuerden que yo puedo pues usar otra notación en donde pues el gorrito lo pongo acá. Aquí esto lo escribo únicamente f de x, por acá queda el punto, ¿no? Listo, entonces esta parte, todo esto, con esto puedo construir estados. Estados, no, a ver, espacialmente no ubicados, pero porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Bx como tal no crea partículas ubicadas. La que crea partículas ubicadas es otra representación. Toca ver cuál es el equivalente a ese tipo de representación que se llama la de Newton-Wigner. Newton-Wigner sirve para escribir estados en teoría cuántica de campos ubicados y incluso hay un operador de posición. Entonces, pero no voy a discutir esto, todavía hay ciertas cosas que me faltan entender y la verdad yo no sé qué tan válido sea localizar como tal estados espacialmente en teoría cuántica de campos. Entonces dejémoslo por ahora sí. Entonces a lo que voy es a que esta parte de aquí es la que crea partículas, como siempre, y esta parte de aquí es la que aniquila. Si yo quiero crear un estado eh, de, digamos, creando una partícula, yo debo escoger otra vez la forma simpléctica, multiplicarla por una i y escoger únicamente de las f's la proyección de f a las soluciones de frecuencia positiva, o las que voy a llamar soluciones de frecuencia positiva. Y recuerden que el operador k, el operador k tiene que ver con j a través de esta relación, ¿no? Una y media veces la identidad menos i veces j, donde j pues es nuestra estructura
compleja, o bueno, forma compleja, como quiera llamarle. Entonces, claro, yo cuando tomo solamente la parte positiva, esto pasa a ser de esta forma. Entonces, K actúa sobre F, que depende de X, coma puntico, ¿cierto? Porque esto es cuántico, pongo el gorrito por acá. Y si es así, eso lo que está haciendo es aislarme únicamente esta parte. Perfecto. Y claro, esto va a actuar sobre el vacío que yo haya escogido y que pues se cree con estos operadores. En últimas, pues estos operadores de acá, los Bs. Entonces, déjenme poner por aquí la K. Bueno, y esto está actuando sobre el vacío. Y esto es lo que yo llamaría, y voy a ponerlo así, entre comillas, una partícula. Entonces, lo pongo así porque, obviamente, es lo mismo que yo tomar esta parte eh, y como existe esa arbitrariedad debido a la escogencia del vacío que pues, se encapsula como tal en la escogencia de este J, pues uno tiene que otra vez tomarse con cuidado la interpretación de partícula. Eh, el paso de lo siguiente, vamos a pasar por ejemplo, ya con esto he definido como tal digamos, una, entre comillas, partícula. Mejor sería llamar un estado, qué sé yo, de excitación, dependiendo de los modos que yo haya escogido. Voy a hacerlo, pues tengo que definir como tal qué sería esto, ¿no? O sea, esto como tal también lo puedo denotar de esta forma. Entonces, voy a arrastrar esto. No, mentira, voy a copiarlo. Ok, entonces esto lo voy a denotar de esta forma. Lo de siempre. Yo lo había llamado así ya antes. Entonces, donde pues F, claro, pues yo pongo ahí F, pero F pues toca proyectarlo, ¿no? Con ayuda de este operador K. Listo. Entonces, claro, yo puedo crear otro estado G, el cual va a ser igual a I omega K G de X y listo. Esos son los estados. Y ahora, como siempre, puedo tomar o intentar calcular el producto entre estos dos. Entonces sería torcer G y tomar este producto. Entonces sería, pues me quedaría ahí una I por una I multiplicando, ¿cierto? Entonces, bueno, pues de hecho debo conjugar esta parte. Entonces, igual, ¿qué es lo que pasa cuando yo conjugo esta parte que tengo acá? Eh, pues resulta que como K es igual a un medio la identidad menos I veces J, pues cuando yo la conjugue, ¿cierto? Va a ser igual a un medio de uno más I veces J. J es real. O recuerden por qué J era real. J no es más que un mapeo de las soluciones a la ecuación de Klein-Gordon a soluciones de la ecuación de Klein-Gordon. Y las soluciones de la ecuación de Klein-Gordon pertenecen a los reales. ¿Sí? Son un campo con cuerpo en los reales. Entonces, J es real.
O sea que cuando calcule este producto interno, eh, recuerden que entonces toca pues acá sacarle a esto el complejo conjugado. Entonces me quedaría menos i, bueno, esto se convertiría en un menos i y este se convertiría en un i. Así que me quedaría positivo. Y por el otro lado, pues quedaría el vacío, quedaría este primero torcido. O sea, por aquí me pondría k barrita por g de x punto, y esto es cuántico, y por acá omega kh de x punto, y por acá esto es cuántico, listo. Entonces, y empezaría a hacer el mismo tratamiento. O sea, recuerden que la forma simpléctica era compatible, bueno, perdón, la estructura compleja J es compatible con omega, ¿sí? O sea, con la forma, con la estructura simpléctica. Eso significa que, por ejemplo, eh, si yo pongo a actuar J sobre una solución y también J por acá sobre otra solución, esto es igual a tener omega sin tener a J actuando sobre ninguna de las soluciones. Eso significa ser compatible. Ok, entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta qué diablos es K, yo puedo expandir todo esto. Una vez yo expanda todo esto, eh, en términos de, pues recuerden que es K, tienen que hacerlo actuar sobre este, recordar la bilinealidad. Y bueno, y otra cosa, pues recordar que esto, yo puedo usar la relación de conmutación, ¿cierto? Entonces, cuando uso la relación de conmutación, este operador pasa a actuar sobre este vacío y lo va a aniquilar. Y la relación de conmutación que yo había definido ya hace unos capítulos me dice que voy a extraerla por aquí y voy a escribirla y recordarla porque creo que estoy alcanzando un nivel de abstracción en las cosas de tal forma que si alguien se pierde, pues yo creo que voy a perder suscriptores, ¿no? Pero bueno, es que también son mis intereses investigativos los que están aquí jugando. Bueno, esto debe ser igual a menos eh, omega sin cuantizar eh, k barra g de x, k h de x. Listo. Entonces uno ve que si hace actuar el conmutador, lo que va a pasar, el conmutador va a cambiar y va a aniquilar esto. Me vendría entonces solamente este cosito, este omega. Luego, ese omega es un número, por lo tanto, esto sería igual a este omega, porque es un número, haciendo que si yo escojo un estado normalizado, el estado normalizado a 1 me quede por acá, y pues si yo ya no lo escriba, ¿cierto? Y ahora sí, de ahí empiezo a jugar para obtener el producto escalar. Aquí empiezo a jugar para obtener ese producto escalar, como yo ya lo hice en capítulos anteriores, creo que el capítulo fue creo que 18. Entonces, eh, ¿cómo se ve escrito esto? O sea, en últimas, ¿cómo se miraba el producto interno? Lo tengo por acá el resultado. Ah, se miraba así. Un medio de omega J G F menos y veces. Ah, bueno, y este también es un medio de omega GF.
Perfecto. Y en últimas, cuando este J se reducía al J que obteníamos en Minkowski, o sea, en Minkowski con la expansión en ondas planas, se reducía al producto escalar de Klein-Gordon. Pero aquí lo dejamos general. Recuerden, J encapsula la arbitrariedad en la escogencia eh, de de los modos de expansión. O sea, voy a tener un diferente J. Si es, por ejemplo, si yo escojo estos modos de expansión, así yo escojo estos otros modos. Entonces yo necesito fijar como tal J. Hay criterios físicos que vamos a utilizar para fijar J. Nosotros utilizamos, así no lo haya dicho, usamos pues, la invarianza por traslación temporal para encontrar la de Minkowski. Después vamos a ver exactamente a qué nos referimos con eso. Pero la verdad yo quiero ya poner un ejemplo físico, no exactamente de estos, pues porque a mí lo que me interesaba era obtener digamos que el producto escalar. Sí, el producto escalar de esto. Y pues, a ver, si yo por ejemplo hubiese escogido una forma en la cual este J hubiese quedado fijo, yo ya hubiese aquí obtenido un producto escalar. Ahora, en lugar de yo, por ejemplo, estar fijando J con criterios físicos por allá, eh, el producto escalar como tal va a venir dado por lo siguiente. Una vez yo haya escogido los modos, porque recuerden, J sale de esa arbitrariedad en escoger los modos, encapsula esa arbitrariedad, pero si yo ya escojo los modos, equivale a que yo ya he fijado un J. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si yo ya fijo qué tipo de funciones voy a obtener aquí en mi expansión, tanto en esta o como en esta, equivale a fijar un J. Usualmente, por ejemplo, para el espacio de Rindler, yo ya voy a tener estos modos. Voy a tener unos modos convenientes en los cuales yo voy a expandir, digamos, el campo en términos de esos modos. Eh, y de allí pues voy a extraer toda la física. O sea que ni siquiera sería necesario pasar por este suplicio de calcular J. Pero J va a ser importante cuando intentemos pasarnos a otra representación, que es la representación de Schrödinger, es equivalente a la representación de Fock en el espacio de Fock. Sé que ahorita pues, no es que suene a un gran logro ni nada, pero bueno, ya vamos a ver entonces para el próximo capítulo a qué me refiero, o bueno, un ejemplo físico que va a ser el efecto Unruh en todo ese esplendor. Ya para terminar, eh, falta unas cuantas cosas. Em, una es pues ver que phi, o sea, yo complexifiqué esto, ¿sí? O sea, f, si ustedes escogen una f, claro, yo tengo que esto equivale a algo a lo que les había dicho complexificar. O sea, con f debo construir un espacio de Hilbert. Entonces voy a poner aquí que construyo un espacio de Hilbert. ¿Cómo lo hago? Pues uso el operador de proyección K actuando sobre F. Y esto ustedes ya recuerden pues, que era un medio de F menos I veces J actuando sobre F. Y esto pues también es un medio, ¿no? Ok. Mm, Vamos a ver una cosa. ¿Qué tal si yo vuelvo a hacer actuar J? J sobre KF. Voy a hacerlo actuar. Entonces lo que resulta aquí es que tengo un medio de J, F, menos un medio I, J cuadrado, F.
Recuerden que j cuadrado es igual a menos 1, bueno, menos 1, sí, el operador de identidad. Entonces, esta parte se vería reemplazada por lo siguiente. Tengo un medio, eh, uy, j, f, menos, con el menos que sale de acá, se convierte en más, un medio de i, f. Ok, perfecto. O sea que ¿qué es lo que resulta? Entonces voy a poner por acá. Resulta que esto es un medio de un medio bueno, voy a factorizar, qué sé yo, el i. Pero para factorizar el i, fíjense que aquí tengo un i y acá pues no tengo i. O sea que tengo que hacer que aparezca por acá. Y para hacer que aparezca ese i, pues yo necesito un mm, menos i por i. ¿Sí? Entonces de aquí puedo ya factorizar una i. Puedo escribir un medio f, es decir, escribo primero esta parte. La otra se queda con una i. Tengo una j, tengo una f y cierro. Y si ustedes se fijan, esto es i veces k por f. O sea que resulta esto, que este estado, lo que he construido con esto, es un autoestado, o más bien sí, voy a llamarlo así, un autoestado de j, ¿sí? O un vector propio de j, con valor propio i. Si yo hago lo mismo con j que actúa sobre k barra, pues lo que va a suceder es que si yo repito los mismos pasos, entonces mm, voy a poner acá la barra. Esto es barra, o sea que si esto es barra, bueno, primero esto es barra, esto sería más, esto sería más, y por lo tanto esto como tal cambiaría, ¿cierto? O sea, aquí sería un menos, esto sería un menos, y fíjense que ahora esto sería un más, porque acá he factorizado un menos. O sea que aquí concluyo que si yo tengo j actuando sobre k barra f, o sea, sobre el conjugado de esto, lo que obtengo es menos i veces k barra f. O sea, que yo he dividido, y bueno, bueno, se me olvida. Recuerden que las f's, o todas las f's se pueden descomponer de esta forma. Kf más k barra f. Entonces, como todas se pueden descomponer de esta forma. O sea que yo puedo verla de dos formas. Yo puedo usar j como una cosa que me está dividiendo el espacio en dos partes. Una parte es las que tienen esta solución, o sea, las que satisfacen que j actuando sobre esta pues, son valores propios con valores propios, bueno, son estados vectores propios con valor propio más i. Y acá lo mismo, pero con valor propio menos i. Y eso es muy familiar, porque de hecho, cuando uno examinaba la forma de j, eso se parecía, por ahí aparecían unos operadores de este tipo. M cuadrado menos, voy a abrir por acá paréntesis, bueno, de hecho es un más, y veces esto al cuadrado. ¿Sí? Cuando estábamos en ondas planas. Así que seguramente esto tiene que ver con la descomposición en soluciones de frecuencia positiva
Entonces voy a poner que esto también tiene que ver con esa descomposición. Soluciones de frecuencia positiva y soluciones de frecuencia negativa. Y es así como vamos a clasificar los estados. Y los físicos van a ser los que satisfagan esto. O sea que la estructura compleja eh, va a jugar un rol importante en cómo clasificamos estos estados. No es un mero artificio por allí que encapsula únicamente la arbitrariedad. Nos va a servir para seleccionar físicamente lo que queremos y lo que no, pues lo desechamos. Tener en cuenta eso. Eso es lo que quería decirles. Mm, y pues más o menos creo que, bueno, me demoré y tal vez se vea muy abstracto otra vez. En el otro capítulo voy a mostrar, no voy a jugar con formas simplécticas ni nada de eso, sino que voy a jugar con ya algo que se llama el efecto Unruh. Entonces yo les explicaré eso para la próxima sesión ya. Entonces ya viene la física en la otra sesión por fin. Así que nada, quédense conectados.